La noche envolvía la calle con un silencio inquietante, roto apenas por el crujido de las hojas bajo los pasos de David al acercarse a su casa. Era tarde, mucho más de lo habitual, un regreso sorpresivo tras cerrar un trato exitoso en una ciudad distante. Al doblar la esquina, lo primero que notó fueron los destellos metálicos de 3 autos desconocidos estacionados frente a la entrada. La luz de la luna resaltaba los perfiles elegantes de los vehículos, ninguno de ellos familiar. El corazón de David comenzó a latir con fuerza mientras su mente se debatía entre explicaciones racionales e inquietantes. Su hogar, un refugio lujoso donde cada rincón respiraba recuerdos de risas compartidas y momentos robados, ahora parecía un escenario extraño, irreconocible. Un leve eco, una risa apagada y amortiguada, se filtró a través de las paredes, traspasando la puerta principal cerrada y golpeando sus sentidos. Con cada paso hacia la entrada, el peso en su pecho se volvía más opresivo. La fina línea de luz que se derramaba por la rendija de la puerta de la sala de estar cortaba la oscuridad, prometiendo respuestas que él no estaba seguro de querer descubrir. Empuñó la manija, su pulso temblando de anticipación. La incredulidad lo atrapó en un segundo eterno antes de que, empujado por un torbellino de emociones, abriera la puerta. La puerta se abrió con un suave clic, y lo que David vio lo dejó paralizado. En el centro de la sala de estar, bajo la luz dorada de la lámpara colgante, Emily estaba rodeada de personas que David no reconocía. La atmósfera estaba cargada de un calor sofocante, y el aire se llenaba de murmullos que se evaporaron en un instante al notar su presencia. La música, suave y envolvente, se detuvo abruptamente, como si el silencio mismo hubiera absorbido todo sonido. Los ojos de Emily, amplios y cristalinos, se encontraron con los de David. La sorpresa y el terror se apoderaron de su rostro, reemplazando la chispa de alegría que había brillado un segundo antes. Los demás, un grupo heterogéneo de hombres y mujeres, congelados por la conmoción, parecían estatuas atrapadas en una escena teatral que había perdido su dirección. David respiró hondo, llenando sus pulmones de aire mientras una oleada de ira y traición le quemaba la garganta. No dijo nada al principio, dejando que el silencio hablara por él, un juicio mudo que hacía que cada segundo que pasaba fuera más insoportable para todos en la sala. Sintió que la adrenalina corría por sus venas, pero se obligó a mantenerse firme, su control meticulosamente ejercido mientras sus manos se tensaban en puños a los costados. «Emily», dijo finalmente, su voz fría, casi un susurro, pero que cortó el aire como un cuchillo. El nombre resonó, trayendo consigo una sombra de realidad que la habitación había intentado ignorar. Emily trató de hablar, pero solo un tartamudeo desesperado salió de sus labios. Los amantes se movieron, inquietos, intercambiando miradas llenas de vergüenza y miedo. Uno de ellos, un hombre alto de cabello oscuro, dio un paso hacia la puerta, como si estuviera considerando la fuga. David lo miró, sus ojos un mar helado de advertencias. El hombre retrocedió sin decir nada, atrapado por la intensidad de la mirada de David. David avanzó un paso más hacia el centro de la habitación, manteniendo su distancia de Emily, pero sin apartar la vista de ella. «¿Y ahora?», preguntó con un tono cargado de ironía, sus palabras lacerando el silencio. Nadie se movió. El peso de su presencia había transformado el ambiente de celebración y secreto en una jaula de tensión. Emily abrió la boca, tratando de encontrar palabras que justificaran lo injustificable, pero David levantó una mano, deteniéndola antes de que pudiera pronunciar una sílaba. «No te molestes», continuó con una calma calculada que desmentía la tormenta que se desataba en su interior. «Creo que todos saben por qué estoy aquí». El momento se extendió, el eco de sus palabras rebotando en las paredes. Uno a uno, los invitados comenzaron a moverse, como si despertaran de un trance. Sin mirarlo a los ojos, se deslizaron hacia la puerta, desapareciendo en la fría noche, dejando a David y Emily solos. El silencio se asentó entre ellos, cargado de todo lo que no se había dicho. Emily, temblorosa, finalmente rompió la quietud. «David, ¿yo?» «No», la interrumpió él, sus ojos inyectados de dolor y furia controlada. «No hay más palabras, Emily. No después de esto». La derrota en el rostro de ella era clara, y él lo vio. Pero esta vez, David no se quedó a consolarla. El peso de la traición había dejado una marca imborrable que ya nada podía borrar. David permanecía de pie, la figura imponente de un hombre destrozado pero aún decidido. La sala, que antes rebosaba de risas y vida, ahora parecía un campo de batalla después de la tormenta. Emily bajó la cabeza evitando su mirada, como si el suelo pudiera ofrecerle una salida o respuestas que no tenía. La tensión era casi palpable, un peso invisible que presionaba contra las paredes, sofocando cada rincón. La mente de David trabajaba a toda velocidad, procesando cada imagen y sonido grabados en su memoria en esos breves pero devastadores momentos. La manera en que los desconocidos lo miraron antes de irse, con mezcla de culpa y miedo, y la expresión de Emily, congelada entre la vergüenza y la desesperación. No podía evitar que los recuerdos de su relación,
Los momentos felices que habían compartido en esa misma sala se mezclaran con la amarga traición. Las fotos familiares en la repisa, sonrientes, ahora se burlaban de él, recordándole la farsa que había vivido sin saberlo. Con un suspiro cargado de dolor, se acercó a la mesa donde quedaban las copas de vino medio vacías, testigos silenciosos de la velada que había destrozado su vida. ¿Cuánto tiempo? Preguntó, sus palabras pesadas, cada sílaba una sentencia. Emily levantó la vista, con los ojos vidriosos y labios temblorosos. David, yo no quería que lo supieras así, susurró, pero él la miró con una expresión que detuvo cualquier explicación. No me interesan tus excusas, cortó David, su voz baja pero cargada de amargura. En su interior, la rabia luchaba por desbordarse, pero él se aferraba a la calma helada que había decidido adoptar. No sería él quien perdiera el control, no después de todo lo que había soportado. La traición, un veneno que se extendía, había matado algo esencial en él, y ella lo sabía. Emily dio un paso hacia él, extendiendo una mano como buscando tocar lo que quedaba de su matrimonio, pero David retrocedió. No te acerques, dijo, cada palabra recortada y gelida. La expresión en el rostro de Emily se transformó en una mezcla de miedo y resignación. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. David giró la vista hacia el ventanal, la noche oscura reflejando su silueta en el cristal. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a su tragedia. No entiendo cómo llegamos a esto, murmuró, más para sí mismo que para ella. Era un hombre que siempre había creído en las segundas oportunidades, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche el perdón parecía un lujo que ya no podía permitirse. Emily se hundió en el sofá, el eco de la música interrumpida aún flotando en el aire como un espectro. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando respuestas en las sombras. Pero no había nada que pudiera cambiar lo que había hecho ni deshacer la herida que había infligido. David, finalmente, dejó escapar un largo aliento, como si al exhalar pudiera liberar el peso que cargaba. Mañana me iré, dijo, cortando el silencio con una declaración que sellaba su decisión. Emily lo miró, incapaz de contener las lágrimas que finalmente escaparon, sabiendo que esa partida era el principio del fin. El eco de las últimas palabras de David aún flotaba en la habitación, y el silencio se asentó, denso y opresivo. Emily observó, incapaz de moverse, como su esposo caminaba hacia la escalera, cada paso marcado por la resignación y la determinación. Su espalda erguida como un soldado que abandona el campo de batalla. Era un testamento de su decisión, irse, cortar los lazos que lo habían atado a una vida que ahora parecía una mentira. El tic-tac del reloj en la pared se volvió ensordecedor, marcando el paso implacable del tiempo, mientras Emily intentaba procesar lo que acababa de suceder. Su mente, un remolino de remordimiento y confusión, repasaba cada detalle, cada decisión que la había llevado a este punto. Las risas compartidas, las noches bajo la luz suave de la lámpara y las promesas susurradas parecían ahora recuerdos distantes, fragmentos de una vida rota. David, por favor, escúchame, dijo, rompiendo finalmente el silencio con una voz entrecortada. Él se detuvo a mitad de la escalera, sin girarse, sus hombros tensos, como si sus músculos estuvieran luchando contra el impulso de volverse. Pero no lo hizo. Lo que digas ahora no cambiará nada, respondió con un tono que no permitía discusión. Su voz, aunque contenida, llevaba una carga de dolor que reverberó en la estancia. Emily sintió un nudo en la garganta, un torrente de emociones que la paralizaba. Sabía que cualquier intento de justificar sus acciones o de pedir perdón caería en oídos sordos. Había cruzado un umbral que hacía que las palabras fueran inútiles, un punto donde el daño ya no podía repararse con promesas ni disculpas. Observó su reflejo en el espejo al otro lado de la sala, viendo una imagen de sí misma que no reconocía, marcada por la culpa y el miedo a lo que vendría. Mientras David subía los últimos escalones, su mente se preparaba para lo inevitable, empaquetar lo esencial, dejar atrás un hogar que, aunque lleno de recuerdos, ya no representaba lo que alguna vez fue. Cada foto, cada mueble, incluso el aroma familiar que impregnaba el aire, ahora parecía pertenecer a otra vida, una en la que él ya no encajaba. Arriba, en su dormitorio, David abrió el armario y sacó una maleta. La colocó sobre la cama y comenzó a llenar su interior con movimientos precisos, casi automáticos. Camisas, trajes, algunos objetos personales, todo iba desapareciendo en el fondo de la maleta, cada prenda cargada de una historia que ahora solo le causaba dolor. Emily. Abajo. Escucho los sonidos suaves de las cremalleras y los movimientos de las perchas, cada uno como un golpe que resonaba en su pecho. Quiso subir, suplicar, prometer un cambio, pero el peso de la vergüenza la mantuvo anclada en el sofá. Las lágrimas caían silenciosamente, trazando caminos húmedos por sus mejillas mientras la impotencia la consumía. David, con la maleta cerrada, se detuvo un momento para observar la habitación que había compartido con Emily. Los recuerdos le golpearon con fuerza, pero los apartó, endureciendo su corazón. Esto termina aquí,
murmuró para sí mismo, antes de girarse y prepararse para abandonar la casa que había sido un refugio, y ahora solo contenía fantasmas de lo que había sido. El sonido de la cremallera al cerrar la maleta resonó en la habitación, poniendo fin a la preparación silenciosa de David. Observó por última vez su entorno, las cortinas que Emily había elegido, las fotos de sus viajes juntos, los pequeños detalles que alguna vez le habían dado calidez al lugar. Ahora, todo parecía un escenario vacío, despojado de significado. Sin perder más tiempo, levantó la maleta y se dirigió hacia la puerta del dormitorio, su sombra alargándose tras él. Emily escuchó el crujido de la escalera mientras David bajaba, sus pasos firmes y decididos. Se levantó del sofá, incapaz de permanecer inmóvil, su cuerpo movido por una mezcla de pánico y arrepentimiento. Cuando lo vio aparecer al pie de la escalera, su mirada se encontró con la de él, y el vacío en sus ojos la golpeó con más fuerza que cualquier palabra. Era la mirada de un hombre que había agotado todo sentimiento, salvo la determinación de marcharse. David, no puedes irte así, suplicó, su voz temblorosa, apenas un eco de la confianza que solía tener. Dio un paso hacia él pero se detuvo cuando él levantó una mano, un gesto que hablaba más fuerte que un grito. Ya no queda nada que decir, Emily, contestó, su tono tan frío y afilado como un cuchillo. Las palabras cortaron el aire entre ellos, separándolos de forma definitiva. Ella intentó acercarse, sus manos temblorosas alzándose en un gesto de súplica. Sé que he cometido errores, pero aún podemos encontrar la manera, podemos hablar, resolverlo. Las lágrimas brotaron sin control, cada una cargada de miedo y una culpa insoportable. David la miró un momento, sus labios apretados, su mandíbula tensa. Hubo un segundo en que pareció considerar sus palabras, pero la sombra de lo ocurrido ensombreció cualquier pensamiento de reconciliación. No puedo confiar en ti, Emily, declaró con voz quebrada pero firme. Lo que hiciste cambió todo. No hay vuelta atrás. Los recuerdos de las risas compartidas, de las noches en que se habían prometido un futuro juntos, ahora parecían un cruel engaño. Emily sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La desesperación creció en su pecho, expandiéndose como una marea imparable. David, te lo suplico, por favor, susurró, su voz fragmentándose mientras extendía una mano que él ya no podía aceptar. Él apartó la mirada, enfocándose en la puerta principal. Esto es lo que nos queda, Emily, un adiós. Su afirmación final, cargada de resignación, dejó claro que nada podría revertir la decisión que había tomado. Con un movimiento decidido, David giró la perilla de la puerta y salió, dejando atrás no solo una casa, sino la vida que una vez pensó que era inquebrantable. El aire frío de la noche lo golpeó de lleno, revitalizándolo y reforzando su resolución. Las luces de los autos en la calle proyectaban sombras que se entrelazaban en el asfalto, mientras él avanzaba hacia su coche. Emily, desde el umbral, observó cómo David se alejaba, el sonido del motor rompiendo el silencio. Sabía que su partida no era una amenaza ni un gesto momentáneo. Era el final, una conclusión irrefutable. Y en ese momento, mientras las luces traseras del auto se desvanecían en la distancia, comprendió la magnitud de lo que había perdido. El sonido del motor de David se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio implacable. Emily permaneció en el umbral, el aire frío de la noche envolviendo su figura temblorosa. Sintió como el vacío que David había dejado al irse se expandía, devorando cada rincón de la casa. La ausencia de su esposo no era solo física, era un vacío profundo que se asentaba en su pecho, un recordatorio de la vida que había destrozado con sus propias manos. Con pasos lentos y vacilantes, Emily cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Sus piernas temblaron hasta que finalmente se dejó caer al suelo, incapaz de mantenerse en pie. Los ecos de la conversación de momentos atrás se reproducían en su mente, cada palabra afilada que él había pronunciado y la mirada helada que había sellado su destino. La culpa la atravesó como un dolor físico, irradiando desde su pecho hacia cada rincón de su ser. Miró alrededor de la sala, ahora fría y desprovista de vida. Los detalles cotidianos que alguna vez le parecieron insignificantes ahora, la observaban con una severidad implacable. La foto de su boda, enmarcada y resplandeciente en la repisa, ahora era un testamento irónico de promesas rotas. La pequeña lámpara que solían encender juntos durante las noches de invierno lanzaba sombras inciertas sobre la pared, sombras que parecían moverse como espectros acusadores. Emily se levantó y se acercó a la foto, sus dedos trazando el contorno del cristal. El recuerdo de ese día, lleno de risas y promesas, se sintió como una farsa cruel. Los ojos de David en la imagen brillaban con la devoción de un hombre enamorado, y ahora ella sabía que esa expresión se había extinguido, tal vez para siempre. Sintió una punzada de desesperación, al darse cuenta de que había cambiado el curso de su vida, con una serie de decisiones egoístas. Con un impulso apartó la foto y la dejó caer sobre el sofá, incapaz de enfrentarla por más tiempo. El sonido sordo del marco golpeando el cojín la sacó de su trance.
Se dirigió a la ventana y apartó ligeramente la cortina, espiando la calle vacía donde las luces de los autos habían desaparecido hacía tiempo. La noche, silenciosa y oscura, parecía observarla, impasible ante su dolor. Emily respiró profundamente, buscando consuelo en el aire frío que filtraba por la ventana. La culpa y la tristeza se mezclaban en una tormenta interna, llevándola a un lugar de arrepentimiento que nunca había explorado. Intentó recordar los momentos que la llevaron a este punto, buscando una justificación o una chispa de razón que pudiera mitigar el peso de sus actos. Pero no encontró nada más que excusas huecas y la verdad cruda de su traición. Se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro en las manos, sintiendo como las lágrimas, ahora amargas y constantes, corrían por su rostro. Era un llanto diferente, uno que no solo expresaba tristeza, sino la comprensión de un cambio irreversible. La casa estaba en silencio, salvo por los sollozos entrecortados que llenaban el espacio vacío. Emily sabía que, aunque el tiempo pasara y las noches se convirtieran en días, este momento permanecería grabado en su memoria como un recordatorio constante de la pérdida que ella misma había provocado. La mañana siguiente amaneció con una luz fría y tenue que se filtraba a través de las cortinas sin abrir. La casa estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por el crujido de la madera bajo los pasos cautelosos de Emily. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos de la noche anterior la golpeaban con la misma intensidad, haciéndola despertar con el corazón acelerado. Camino hacia la cocina, donde la cafetera permanecía en silencio, olvidada. Hacía semanas que David era quien la encendía, preparándose para sus viajes de negocios, su rutina que ella había dado por sentada. Emily se detuvo, la vista fija en la mesa donde solían desayunar juntos. Las sillas vacías parecían espectros de una vida que había desaparecido de repente, una vida que ella misma había condenado. Con manos temblorosas, preparó una taza de café y se sentó. Cada sorbo le supo amargo, no por el sabor, sino por la marea de emociones que la inundaba. Su mente no dejaba de girar en torno a lo sucedido, buscando respuestas que no encontraba. Las imágenes de los autos estacionados, las miradas furtivas y la reacción de David se repetían una y otra vez en su cabeza. El teléfono en la mesa vibró, un recordatorio de que el mundo seguía girando afuera, indiferente a su desmoronamiento. Lo miró por un momento antes de cogerlo y ver los mensajes acumulados. Eran de amigos y conocidos, algunos preguntando por qué no había respondido, otros con mensajes superficiales que parecían de otra realidad. Ninguno de ellos sabía lo que había ocurrido, y por un momento, Emily sintió la tentación de borrar todo, de intentar comenzar de nuevo como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era posible. El vacío que David había dejado era un recordatorio constante de la realidad, de las consecuencias de sus decisiones. Una punzada de vergüenza la atravesó cuando pensó en sus padres, en cómo reaccionarían al enterarse de lo sucedido. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicarles la magnitud de su error? La idea la paralizaba, haciéndola sentir pequeña y desamparada. Se levantó y caminó por la casa, observando los detalles con los que había convivido durante años y que ahora le parecían ajenos. El reloj en la pared marcaba las horas de una vida compartida, las plantas en las esquinas, el cuadro que David había insistido en colgar porque le recordaba sus vacaciones juntos. Todos esos detalles cotidianos que antes habían sido reconfortantes, ahora eran testigos mudos de su fracaso. El sonido de un auto pasando por la calle la sacó de sus pensamientos. Miró por la ventana y vio cómo los vecinos comenzaban su rutina diaria, algunos paseando a sus perros, otros en sus autos, camino al trabajo. Nadie miraba hacia su casa, nadie sabía lo que había ocurrido entre esas paredes. Emily volvió al sofá, incapaz de encontrar un lugar donde el peso de la soledad no la alcanzara. El día avanzaba, pero para ella, el tiempo se había detenido. Sabía que la única manera de seguir adelante sería enfrentar lo que había hecho, pero la idea de afrontar la realidad sin David, sin la red de seguridad que él representaba, la aterrorizaba. El paso de los días tras la partida de David fue como una serie de amaneceres grises que apenas lograban diferenciarse entre sí. Emily se movía por la casa con la misma sensación de vacío, cada rincón impregnado de recuerdos que la asfixiaban. Había tratado de llamar a David, enviarle mensajes, pero su teléfono siempre iba directo al buzón de voz. La única respuesta que recibió fue el silencio, tan frío y definitivo como su adiós. Un domingo por la mañana, Emily decidió que no podía seguir así. La casa, que antes había sido un refugio lleno de vida, se había convertido en una prisión de remordimientos. Necesitaba salir, respirar, ver más allá de las paredes que contenían sus errores y arrepentimientos. Se puso un abrigo y salió, sintiendo el aire frío de invierno morder su piel mientras caminaba sin rumbo por el vecindario. El parque al final de la calle estaba desierto. Las hojas caídas crujían bajo sus pies, y el viento susurraba a través de los árboles desnudos. Emily se sentó en un banco, el mismo donde ella y David solían sentarse en los veranos, cuando las tardes eran largas y la vida parecía sencilla.
Recuerdo cómo él la tomaba de la mano, su risa resonando en el aire mientras planeaban futuros que ahora nunca se cumplirían. La sensación de perdida la abrumó, pero esta vez, en lugar de apartarla, decidió confrontarla. Permitió que el dolor la invadiera, que cada memoria rota la atravesara. Las lágrimas, que antes habían sido contenidas, ahora fluían libremente, mezclándose con el aire gélido. Por primera vez, se permitió sentir la magnitud completa de su error, sin buscar excusas, sin intentar suavizar la verdad. ¿Qué me llevó a esto?, se preguntó en voz baja, el eco de su voz perdida en el viento. Sabía que no se trataba solo de la tentación o del deseo de algo nuevo, había algo más profundo, una insatisfacción que ella misma nunca había querido enfrentar. Y ahora, frente al costo irreparable de sus acciones, la comprensión la golpeaba con una fuerza brutal, no había vuelta atrás. David se había ido, y con él, la seguridad, la confianza y el amor que una vez le había definido. La tarde comenzó a teñirse de tonos anaranjados mientras el sol se escondía tras las casas. Emily se levantó, sintiéndose extrañamente más ligera, como si la aceptación de su realidad le hubiera quitado parte del peso que cargaba. Al regresar a casa, se dio cuenta de que, aunque el dolor seguiría a Ali, tenía que empezar a construir algo nuevo a partir de las ruinas. Entró y miró la sala de estar con nuevos ojos. Los recuerdos seguían allí, pero ahora no eran solo símbolos de lo que había perdido, sino también recordatorios de las lecciones que debía aprender. Emily fue hasta la repisa y recogió la foto de su boda, ahora rota en el borde desde la última vez que la había dejado caer. Con cuidado, la colocó de nuevo en su sitio, no como una burla al pasado, sino como una señal de que estaba dispuesta a enfrentar la verdad y vivir con ella. Esa noche, decidió escribir una carta a David, no con la intención de que él la leyera, sino como un ejercicio para liberar lo que llevaba dentro. Las palabras fluyeron, crudas y sinceras, cada línea una confesión y una aceptación. Le habló del amor que sentía por él, de su arrepentimiento y de cómo entendía que tal vez era demasiado tarde para todo. Pero también le agradeció por los años compartidos, por enseñarle que era el amor verdadero y que significaba perderlo. Al terminar, dobló la carta y la dejó sobre la mesa, sintiendo una paz momentánea. No sabía qué pasaría después, si David respondería o si este sería el fin definitivo. Pero lo que sí sabía era que no podía vivir en la negación ni en la autocompasión. Si alguna vez había esperanza para ella, tendría que ganársela a través de un esfuerzo sincero y constante. En las semanas siguientes, Emily comenzó a tomar pequeños pasos para reconstruir su vida. Volvió a trabajar, retomó viejos pasatiempos y comenzó a asistir a terapia. Las conversaciones eran difíciles, pero le ayudaban a entender no solo lo que había hecho, sino también quién era y quién quería ser en adelante. El futuro seguía siendo incierto, y la ausencia de David se sentía todos los días, como un eco en su corazón. Pero ahora había algo más. Una chispa de determinación, una promesa silenciosa de que, aunque nunca podría deshacer lo hecho, podía aprender a vivir de manera más auténtica y consciente. Y eso al menos, era un comienzo.